El fútbol, más que un deporte, es la pasión capaz de mover multitudes. Y desde 1930 ya es parte importante de la cultura mundial. Y es que cada 4 años, el mundo entero se paraliza para celebrar la máxima fiesta del fútbol, la Copa Mundial de Fútbol. Y es que desde 1930 hasta la actualidad, la historia de los mundiales nos ha regalado tantas alegrías, tantas algarabías, tantas tristezas, tantos fracasos, tantos llantos, tantas emociones, tantas celebraciones, tantas figuras, tantas páginas de anécdotas que más que historias se convirtieron en leyendas. Bienvenidos al resumen oficial de la historia de todos los mundiales, desde Uruguay 1930 hasta Rusia 2018. Así que pongámonos cómodos y disfrutemos juntos de cada uno de los 21 capítulos de este resumido historial, y solamente aquí, por Futboleros Brutales. Antes de jugarse el primer mundial de la historia, para mediados y fines del siglo XIX, el fútbol era dominado por el continente europeo, especialmente por la región británica. Y es que los ingleses, como los creadores del fútbol, eran también los reyes del fútbol. Eran quienes mejor lo practicaban, y tenían a los clubes de fútbol amateurs más fuertes del mundo. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, la popularidad del fútbol se fue extendiendo cada vez más por el mundo, especialmente a Sudamérica, a tal grado que para inicios del siglo XX, el fútbol sudamericano ya competía casi al mismo nivel que el fútbol europeo. Pero fue para mediados de los años 20 en donde un desconocido país sudamericano llamado Uruguay sorprendería al mundo entero ganando 2 medallas de oro de manera consecutiva en la rama de fútbol de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Así que fue en este contexto que para 1930 se realizaría el primer mundial de fútbol de la historia. Luego de haber sorteado muchos obstáculos y varios intentos fallidos de realizar un campeonato mundial de fútbol desde 1904, fue el francés Jules Rimet quien lograría por fin ejecutar el máximo evento futbolístico, la Copa Mundial de la FIFA para 1930. Sin embargo, la polémica elección de la sede del primer mundial provocó un polémico boicot por parte de las federaciones europeas. Y es que Jules Rimet estaba convencido que el primer mundial de la historia debía realizarse en la lejana Uruguay, país que tenía las mejores propuestas, que incluía la construcción de un estadio moderno, además de que venían de salir campeones de fútbol de los últimos 2 Juegos Olímpicos. Sin embargo, las federaciones europeas se rehusaban tajantemente que el primer mundial de la historia se realizara en aquella lejana y desconocida Uruguay, porque consideraban que si se jugaba en la lejana Uruguay, sería un fracaso rotundo, y no estaban dispuestos a invertir tanto tiempo ni tanto dinero para una loca aventura que duraría más de 3 meses, incluyendo la larga travesía que significaba viajar en barco hasta Sudamérica. Sin embargo, para sorpresa de todos, las federaciones europeas terminaron apoyando la elección de Uruguay como sede del primer mundial. Todo parecía marchar viento en popa. Sin embargo, a pocos meses del inicio del mundial, las federaciones europeas armarían un boicot general en contra de Jules Rimet y en contra de Uruguay. Se pusieron de acuerdo para no participar del Mundial de Uruguay, boicoteando de esta manera el primer mundial de la historia. Y es que el apoyo de los europeos a la sede de Uruguay había sido una farsa. El objetivo de las federaciones europeas siempre era la de boicotear el mundial masivamente para desprestigiar a Jules Rimet y a su locura de realizar el primer mundial de fútbol en Uruguay. Así que ante todo esto, Jules Rimet hizo muchas maniobras para tratar de convencer a las selecciones europeas de participar en el evento. Al final, solo logró convencer a 4 selecciones europeas. Francia, Yugoslavia, Bélgica y Rumania fueron las únicas europeas que a último momento aceptaron viajar. Mientras tanto, la Federación Uruguaya también hizo muchas maniobras para invitar a casi todas las selecciones sudamericanas. Incluso México y Estados Unidos también participarían. Así que un mundial sin las grandes potencias europeas pintaba para ser un rotundo fracaso. Sin embargo, contra todo pronóstico, el Mundial de Uruguay en 1930, el primer mundial de la historia, terminó siendo todo un éxito, tanto en taquillas, propagandas, popularidad e información, pero sobre todo por el interés masivo del público anfitrión. Y es que a pesar de ser un país desconocido para el mundo en ese entonces, los uruguayos como sociedad ya eran muy apasionados por el fútbol, y así lo demostraron mostrando muchísimo interés en cada uno de los partidos, en especial en los partidos de su selección. Y aunque se sabía que las 4 selecciones europeas participantes no eran de las mejores de Europa, igual generaban mucha expectativa por parte del público uruguayo. Sin embargo, solo Yugoslavia lograría llegar a semifinales. Por otro lado, la gran sorpresa de este mundial sería la selección de los Estados Unidos, quienes luego de ganarle a Bélgica y a Paraguay, clasificarían a semifinales. Sin embargo,
Esta selección estadounidense estaba plagada de futbolistas ingleses y escoceses que, al no poder participar con sus respectivos países en este mundial, decidieron jugar al fútbol representando a los Estados Unidos. Mientras tanto, este primer mundial de la historia solo tuvo a dos grandes selecciones que eran unos monstruos despiadados: Uruguay y Argentina. Y es que, tal y como había sucedido en los Juegos Olímpicos de 1928, en donde Uruguay ganó la medalla de oro y Argentina la medalla de plata, en este primer mundial del 30, Uruguay y Argentina confirmaron ser las selecciones más fuertes del mundo. No tuvieron ningún inconveniente en arrasar y humillar a sus adversarios para llegar a la gran final, en la cual los argentinos no pudieron obtener su revancha. Uruguay ganaría 4-2 y confirmaría por tercera vez que era la mejor selección del mundo. Uruguay ganaría la primera Copa del Mundo, de la mano de grandes figuras como Héctor Scarone, el capitán y mariscal José Nasazzi, José Pedro Sea, José Andrade, Juan Anselmo y del pintoresco Héctor Castro, más conocido como el Divino Manco. Porque sí, era manco, pero a pesar de las tantas figuras uruguayas, el goleador del torneo terminó siendo el joven argentino Guillermo Stabile, quien, al destaparse en este mundial, su vida como deportista cambiaría para siempre. El éxito del primer mundial de fútbol celebrado en Uruguay despertó el interés masivo de todas las selecciones europeas en participar en los siguientes campeonatos de fútbol. Así que para el mundial de 1934, la cual se celebraría en Italia, en Europa se tuvieron que jugar por primera vez las eliminatorias mundialistas para poder alcanzar uno de los 16 cupos del mundial. Sin embargo, este mundial se vio un poco desprestigiada por la ausencia de la mejor selección del mundo. Sí, Uruguay decidió no participar en este mundial en respuesta al boicot que armaron los europeos en no asistir al mundial que los uruguayos realizaron en 1930. Pero además de ello, los británicos tampoco asistirían, debido a un distanciamiento que mantenían con la FIFA desde hacía ya varios años. Así que las ausencias de Uruguay e Inglaterra parecían desprestigiar el torneo. Sin embargo, el mundial volvió a ser todo un éxito. La pasión del fútbol se sentía en Italia y en toda Europa. Y es que el fútbol era el deporte más popular en el continente europeo, tanto así que ya traspasaba lo social. Y es que el Mundial de Italia 1934 estuvo muy influenciado por los intereses políticos del fascismo del presidente dictador italiano Benito Mussolini, quien aprovechó al máximo la popularidad masiva de este mundial para sus fines políticos. Así que fue el mismo Benito Mussolini quien ejercería una mayor presión hacia la selección italiana, la cual se había reforzado para este mundial con muchos jugadores argentinos nacionalizados italianos, entre ellos Luis Monti, quien ya había salido subcampeón del mundo en el mundial anterior. Pero a pesar de la presión de Mussolini, esta selección italiana sorprendería al mundo entero con un innovador estilo de juego. El director técnico italiano era el mítico Vittorio Pozzo, quien se convertiría en el primer técnico de la historia en darle la debida importancia al sistema defensivo de su equipo. Sin embargo, Italia no fue ajena al desarrollo constante de este mundial, el cual estuvo marcado por un juego mucho más violento que el mundial anterior. Así lo demuestra el feroz partido de cuartos de final de Italia y España, en donde cuenta la leyenda que 10 jugadores terminarían en el hospital, incluido el arquero español Ricardo Zamora, quien terminaría con 2 costillas rotas. Este partido fue tan violento como tan polémico. El árbitro le anularía 2 goles a España. El partido terminó en empate 1-1, así que se tuvieron que jugar otro partido de desempate, el cual lo terminaría ganando Italia por 1-0. Por otro lado, la gran decepción de este mundial sería la subcampeona selección argentina, que llegaba como una de las grandes favoritas, pero que sería eliminada en primera ronda. Caso contrario fue de la poderosa selección de Checoslovaquia, que, liderados por el gran Oldrich Nejedly, lograrían llegar hasta la gran final. Mientras tanto, se destaca también el excelente juego de la selección de Suiza, que era liderada por el mítico Leopold Poldi Kihlholz, quien era muy famoso por sus clásicas gafas que usaba durante los partidos. Sin embargo, no cabe dudas que la principal favorita a ganar este mundial era la poderosa selección de Austria, sobre todo porque era liderada por el mejor jugador del mundo de la época, el gran Matthias Sindelar, quien brillaría con luz propia en este mundial. Sin embargo, en semifinales se enfrentaría a la selección de Italia. Y es que, a pesar del polémico triunfo de España en cuartos de final, y a pesar también de la presión del gobierno de Mussolini, Italia era otra de las selecciones que mejor fútbol practicaba. La figura de Giuseppe Meazza, liderando la selección azzurra, hizo que Italia logre vencer a la favorita Austria en semifinales para llegar hasta la gran final, en la cual se enfrentaría a una Checoslovaquia que tenía el goleador del mundial, a Oldrich Nejedly.
Sin embargo, en una final muy peleada, Italia lograría derrotar a Checoslovaquia por 2-1 y se coronaría de esta manera como la segunda campeona de la historia de los mundiales. Triunfo de los italianos, triunfo del fascismo, triunfo de Mussolini. Así que hasta ese entonces ya se habían realizado 2 mundiales de fútbol, en las cuales los campeones habían sido las 2 selecciones anfitrionas. Quizás esto motivó a que Jules Rimet decidiera colocar a Francia, su país, como la tercera sede de la historia de los mundiales. Pero más relevante que ello, era sin dudas el momento de tensión que se vivía en Europa por aquellos años. El temor de una posible guerra en toda Europa era lo que tanto preocupaba a todos los europeos. Así que ante todo esto, Jules Rimet decidió asegurarse con realizar el Mundial de 1938 en Francia, su país. Esto provocó el enojo masivo de las selecciones sudamericanas, especialmente Argentina, puesto que Jules Rimet ya había anticipado que el Mundial de 1938 se realizaría en Argentina. Así que la respuesta de todas las selecciones sudamericanas fue la de no asistir a este Mundial. Todas, excepto Brasil, una Brasil que para ese entonces aún no era considerada una potencia futbolística. Fue la única selección sudamericana que terminó asistiendo. Así que nuevamente el Mundial de Fútbol se vería desprestigiada no solo por la ausencia de Uruguay, sino también por la ausencia de Argentina. Y también, claro está, por la ausencia de las selecciones británicas, quienes aún seguían manteniendo su distanciamiento con la FIFA. Además, también se confirmaría la ausencia de la selección de Austria, debido a que el dictador alemán Adolf Hitler le había anexado a la Alemania nazi. Así que los futbolistas de la selección de Austria pasarían a jugar ahora por la selección de Alemania. Sin embargo, el mejor jugador del mundo por aquellos tiempos, el austriaco Matthias Sindelar, sorprendería a todo el mundo anunciando su retiro del fútbol tras negarse públicamente a jugar por Alemania y proclamándose públicamente también como gran opositor del régimen nazi. Lamentablemente, esta rebeldía de Sindelar provocaría luego su trágica muerte. Lamentablemente, la máxima leyenda del fútbol austriaco, Matthias Sindelar, fue una víctima más de la dictadura de Adolf Hitler. Sindelar fue encontrado muerto junto a su novia el 23 de enero de 1939. El mejor jugador de la historia de Austria moriría a los 35 años de edad, a puertas de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de las tantas numerosas e importantes ausencias, el deporte y toda la pasión del fútbol era de lo que más disfrutaban los amantes del fútbol de la época. Sin embargo, el Mundial de Francia 1938 fue marcada nuevamente por el juego violento. Así lo demuestra el feroz partido de cuartos de final de Checoslovaquia y Brasil. Si bien es cierto que 3 jugadores fueron expulsados, el partido terminó con varios jugadores abandonando el campo de juego por fuertes lesiones. Checoslovaquia terminó jugando con 8 jugadores y Brasil terminó jugando solo con 6. Fue una total masacre. De hecho, la gran estrella checoslovaca Oldrich Nejedly, quien venía de ser el goleador del mundial anterior, terminó rompiéndose la pierna en este partido, motivo por el que a sus cortos 28 años tuvo que retirarse del fútbol. Por otro lado, la selección anfitriona de Francia tuvo la mala suerte que le tocara enfrentar a la campeona del mundo Italia en cuartos de final. Los italianos, que esta vez eran liderados por el gran Silvio Piola, sumado a la experiencia de Giuseppe Meazza, volverían a brillar en este mundial. Seguían contando con su mítico técnico Vittorio Pozzo y no tuvieron muchos inconvenientes para eliminar a la anfitriona Francia en cuartos de final. Por otro lado, la sorprendente selección de Hungría también se perfilaba como la mejor del torneo. Liderada por Giola Selinger y György Sarosy, lograrían llegar a la gran final. Mientras tanto, la única selección sudamericana, la selección de Brasil, terminó siendo la gran animadora del torneo. Liderada por la mítica perla negra Leónidas da Silva, lograría eliminar a la poderosa Checoslovaquia en cuartos de final. Sin embargo, en semifinales se enfrentaría a la selección de Italia. Para este partido de semifinales, Brasil no pudo contar con su jugador estrella, Leónidas da Silva, debido a que el brasileño había sido una de las tantas víctimas de la masacre con Checoslovaquia. Estaba lesionado. Así que en un partido muy peleado, Italia lograría ganarle 2-1 a Brasil para llegar a la gran final, en la cual se enfrentaría a la selección de Hungría. Sin embargo, esta vez, Italia no tuvo muchas complicaciones para ganarle 4-2 a la selección de Hungría. Así es, Italia ganaría su segundo título mundial de manera consecutiva y se convertía en la primera selección en ganar un mundial jugando fuera de casa. Así que de esta manera, Italia confirmaría que seguía siendo la mejor selección del mundo.
Sin embargo, los fanáticos futboleros de la época soñaban con poder presenciar un partido mundialista de Italia con Uruguay o de Italia con Inglaterra, un sueño que podría hacerse realidad en el siguiente mundial, en el Mundial de Argentina 1942. Luego del Mundial de 1938, las expectativas para el Mundial de Argentina 1942 eran muy grandes, ya que esta vez, a excepción de Inglaterra, las grandes potencias de Europa sí vendrían a Sudamérica a jugar el Mundial. El tan anhelado y soñado partido de Italia versus Uruguay en un Mundial de fútbol se podría dar al fin. Sin embargo, como todos sabemos, para fines de 1939 estallaría la Segunda Guerra Mundial. Fue el acontecimiento más sangriento que el mundo jamás haya vivido. Así que para 1945, cuando por fin termina la guerra, Europa estaba hecha a pedazos. Así que la FIFA decidió realizar el próximo Mundial para 1950, la cual tocaba realizarse en Argentina. Sin embargo, por aquellos años, el fútbol argentino mantenía fuertes conflictos con su propia federación. Así que se decidió que el Mundial de 1950 se realizara en Brasil. Y es que desde su buena campaña en el Mundial de 1938, el fútbol brasileño había venido creciendo abrumadoramente. Venían de ganar el sudamericano de 1949 y ya muchos la consideraban ya al mismo nivel de las potencias sudamericanas Argentina y Uruguay. Las expectativas de jugar un mundial de fútbol después de la Segunda Guerra Mundial y luego de larguísimos 12 años llenaba de muchísima ilusión a las selecciones clasificadas a este mundial. Sobre todo porque ahora sí, por primera vez, se contaría con la tan anhelada participación de la selección de Inglaterra como representante de la región británica. Así es, por primera vez, los creadores del fútbol participarían en un mundial. Sin embargo, no todas eran buenas noticias, ya que la selección argentina anunciaría su no participación debido a muchos conflictos con la Confederación Brasileña de Fútbol, además también de otros problemas internos. Pero aún así, el mundial sería todo un éxito. Desde su ceremonia de inauguración, el éxito masivo en las taquillas y sobre todo por los pasacalles de los hinchas brasileños. El fútbol ya no era solo un deporte de pasión, sino también una fiesta que movía masas. Sin embargo, a diferencia de los mundiales de los años 30, en este mundial se desatarían dos grandes sorpresas. La primera gran sorpresa sería la temprana eliminación de Italia. La actual campeona del mundo sería eliminada en fase de grupos. Pero mayor sorpresa aún fue la temprana eliminación de Inglaterra. Y es que la participación de los ingleses venía siendo lo más destacado en este mundial. Llegaban con bombos y platillos y terminarían decepcionando al mundo entero. Sus derrotas con España y con los Estados Unidos significaban su eliminación en la fase de grupos. El fracaso ruidoso de Inglaterra era lo más comentado en este mundial, motivo por el cual también serían objeto de burla. Sin embargo, esto solo sería un anticipo de lo que se vendría en la final. Y es que la selección anfitriona de Brasil era de lejos la mejor selección del mundial. Su fútbol tan alegre y exquisito enamoraría a propios y extraños. Liderados por la figura de Ademir, los brasileños arrasaron en su mundial, así que llegarían a la gran final habiendo goleado y humillado a todos sus adversarios, y enfrentaría a un Uruguay que con el pasar de los años había dejado de ser la gran potencia mundial que era antes. Pero a pesar de ello, los uruguayos, apelando siempre a su jerarquía y al peso de su historia, había logrado ir avanzando en el torneo, de la mano de figuras como Juan Alberto Esquefino, Oscar Míguez, Alcides Gigia y sobre todo del emblemático capitán charrúa Obdulio Varela. Los uruguayos habían sufrido mucho para empatarle a España y ganarle a Suecia para llegar a la gran final, pero aún así no había dudas de que Brasil era la mejor selección del mundial. Tenían a Ademir, el goleador del mundial, tenían el apoyo masivo de los hinchas, quienes ya festejaban el título. Incluso el mismo Jules Rimet, que ya estaba acostumbrado a ver selecciones anfitrionas saliendo campeones del mundo, ya tenía preparado un discurso de felicitación a los brasileños, los campeones del Mundial del 50. Brasileiro, vós que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo. Vós que não tendes rivais em todo o planeta. Vós a quem eu já saúdo como vencedores. Cumpri minha palavra construindo esse estádio. Cumpram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo. Sin embargo, cuenta la leyenda que un grupo pequeño de uruguayos fueron capaces de silenciar a más de 200.000 almas en un estadio. Ganarían por 2-1 y no tuvieron ninguna compasión en hacer llorar a un país tan grande como Brasil, que ya se veían campeones. Se cancelaron las celebraciones, se cancelaron los discursos, se cancelaron las fiestas, se canceló todo. Solo un pequeño grupo de personas vestidas de celeste festejaban este título que significaba ser quizás
la leyenda más grande de la historia de los mundiales, la leyenda del maracanazo del 50. La historia de los mundiales nos enseñaba que el fútbol no es solo alegría, fiesta, emoción y algarabía, sino también que el fútbol era tristeza, dolor y mucho llanto. Para 1954, los mundiales de fútbol regresaban a Europa. El viejo continente volvía a disfrutar de los mundiales de fútbol luego de larguísimos 16 años. La sede sería Suiza, país que había sufrido menos los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Así que nuevamente, los mundiales de fútbol contaría con la presencia de todas las potencias mundiales. Todas, excepto Argentina. Una Argentina que aún seguía en conflicto con muchas federaciones sudamericanas, y también con la FIFA, debido a su no designación para el Mundial de 1938, además también de otros conflictos internos. Pero aún así, este torneo tuvo a un rey, amo, señor y dueño del Mundial, la selección de Hungría. Los húngaros, que ya habían arrasado en las Olimpiadas de 1952, para el Mundial de 1954, eran de lejos la mejor selección del mundo. No tenían ninguna compasión en golear y humillar a todos sus adversarios. De la mano de grandes figuras como Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, Zoltán Cibor, entre otros, luego de golear 9-0 a Corea y 8-3 a Alemania, en cuartos de final golearon 4-2 a Brasil, y en semifinales se atrevieron a faltarle respeto incluso a los mismos uruguayos. Los golearían por 4-2. Los húngaros no ganaban, sino que masacraban a sus rivales. Eran una máquina muy difícil de parar. Muchos ya la consideraban como la mejor selección de fútbol de toda la historia. De hecho, sus números y sus goleadas apabullantes así lo demuestran. Por otro lado, nuevamente la selección de Italia sería la gran decepción del mundial. Se irían otra vez eliminados en fase de grupos a manos de los anfitriones, la selección de Suiza, quienes a su vez, en cuartos de final, caerían eliminados por la otra selección favorita, la selección de Austria, quienes eran los llamados a ser la única selección que podía tener posibilidades de parar la máquina húngara. Sin embargo, en semifinales se enfrentarían a la gran revelación de este mundial, la selección de Alemania. Y contra todo pronóstico, Alemania destrozaría a Austria por 6-1. 60.000 espectadores del estadio de Basilea no podían dar crédito a lo que veían. La favorita Austria se despedía goleada del mundial. Así que para la final de este mundial, la poderosa Hungría se enfrentaría a la gran revelación del mundial, a Alemania. De hecho, Alemania también había sido una de las tantas víctimas de la masacre húngara en la fase de grupos. Se esperaba una nueva goleada húngara, y así parecía ser, porque hasta antes de los 8 minutos del partido, Hungría ya ganaba por 2-0. Se venía una nueva masacre. Sin embargo, cuenta la leyenda que la intensa lluvia que caía en la ciudad de Berna, donde se jugaba esta final, dificultaba mucho el juego de los húngaros, y ayudó muchísimo a la heroica remontada germana. Así es, Alemania en medio de la intensa lluvia remontaría un 2-0 abajo y ganaría por 3-2, marcando así la famosa leyenda del milagro de Berna. Una modesta Alemania, liderada por figuras como Max Morlock, Helmut Rahn y los hermanos Ottmar Walter y Fritz Walter, se consagraría campeón del mundo por primera vez en su historia. Y a raíz de este título mundial, el fútbol alemán jamás volvería a ser el mismo. Una nueva era estaba comenzando en la historia del fútbol mundial. Luego de 4 años, el mundial se volvería a disputar en el continente europeo. Esta vez, la sede sería Suecia. Así que el Mundial de Suecia 1958 tuvo la particularidad de contar con la participación por primera y única vez de los 4 países británicos. Así es, la participación de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte harían engalanar este torneo. Sin embargo, las grandes sorpresas en este mundial serían las ausencias de 2 selecciones históricas, Uruguay e Italia. Así es, los máximos ganadores de la historia de los mundiales brillarían por su ausencia. Estaba claro que ya no eran las mismas potencias de antes, y es que de manera increíble no habían logrado clasificarse al mundial. Pero la buena noticia es que para este mundial se daría el tan esperado regreso de la selección argentina a los mundiales de fútbol. Sin embargo, este mundial nos daría muchísimas sorpresas, comenzando una vez más por la decepcionante campaña de los países británicos, con Inglaterra y Escocia eliminados en fase de grupos, y Gales e Irlanda del Norte que no pasarían de cuartos de final.
además también de la sorprendente eliminación de Hungría en la fase de grupos, aunque lo que muchos no sabían era de que lamentablemente esta Hungría venía sin las grandes figuras que habían brillado en el mundial anterior. Pero lo más decepcionante fue sin dudas la estrepitosa humillación que sufrió la selección argentina, quienes venían con el cartel de favoritos y se irían como la gran decepción tras ser goleados por 6-1 a manos de Checoslovaquia y eliminados en fase de grupos. Así pues, que con estas sorprendentes eliminaciones, el mundial transcurría de manera normal, con la selección local de Suecia haciéndose respetar en su casa, una Alemania que ya se estaba acostumbrando a competir en mundiales, y una Francia que tenía un endiablado goleador llamado Just Fontaine, que se perfilaba como el mejor jugador del mundial. Sin embargo, en el último partido de la fase de grupos, del grupo 4, hacía su debut un inocente niño morocho de 17 años, al cual todos llamaban Pelé. A partir de ese momento, la historia de los mundiales de fútbol cambiaría para siempre. El Mundial de Suecia 1958 quedaría marcada por ser el mundial que veía el nacimiento del mejor jugador de todos los tiempos. Cuenta la leyenda que con tan solo 17 años, Pelé jugaba como los dioses. Con mucha brillantez, realizaba regates con mucha velocidad, con mucha precisión y con mucha potencia. Era un atacante completo, y que además contagiaba a sus compañeros de equipo y dejaba boquiabiertos a los miles de suecos que tuvieron la suerte de ver su nacimiento en los mundiales. Pero para ser campeón mundial, era apenas un niño. El mejor jugador del mundial seguía siendo el francés Just Fontaine. Sin embargo, tanto Francia como Brasil se enfrentarían en semifinal, y para sorpresa de todo el mundo, aquel niño morocho llamado Pelé le ganaría el duelo al gran Just Fontaine. Así es, aquel niño morocho desconocido llamado Pelé se había tirado abajo al gran favorito que era Francia. Así que de esta manera, Brasil llegaría con el cartel de favorito para la gran final, la cual sería contra el anfitrión, contra Suecia. Y los suecos, que obviamente querían salir campeones, también querían ver jugar a ese famoso niño llamado Pelé. Al final, Suecia no fue rival para Brasil, no fue rival para Pelé. Ningún brasileño imaginaría que un niño morocho de 17 años les daría su primer campeonato mundial de fútbol, pero lo había hecho. Brasil saldría campeón del mundo por primera vez en su historia, y Pelé saldría en hombros aplaudido no solo por los brasileños, sino también por el mismo público sueco, quienes reconocían el talento y la brillantez de aquel niño morocho. Así que de esta manera, Pelé se encargaría de cambiar la historia del fútbol brasileño para siempre. A partir de este título mundial, ya nada volvería a ser igual en Brasil. El Mundial de 62 es una fiesta universal. Para 1962, el mundial volvería a disputarse en Sudamérica. La sede sería Chile, y con la excelente imagen que había dejado Brasil en el mundial anterior, había muchas expectativas en ver en acción nuevamente al Rey Pelé. Sin embargo, el Mundial de Chile en 1962 se caracterizó por ser un mundial muy violento. Las entradas fuertes, las patadas, las lesiones y también las batallas campales terminaría marcando mucho a este mundial. Sobre todo aquel legendario partido de Chile con Italia de la fase de grupos, la cual es muy conocida como la Batalla de Santiago. Y es que fueron tantas batallas campales en este partido que la policía tuvo que intervenir en más de 4 ocasiones. Era imposible seguir jugando al fútbol así. Al final, Chile terminaría ganando por 2-0 y clasificaría de esta manera a cuartos de final, mientras que Italia volvería a quedar eliminada en la fase de grupos. Pero la violencia de este mundial no solo sería en este partido, sino también en muchos otros. Y lastimosamente, el Rey Pelé no fue ajeno a eso, ya que en otro partido de la fase de grupos, Pelé fue víctima de una fuerte entrada que lo tendría lesionado durante todo el torneo. Así es, Pelé solo jugó un partido del mundial, los demás los tuvo que ver sentado desde la banca de suplentes, lo habían lesionado. Mientras tanto, las selecciones de Uruguay y Argentina volvían a decepcionar y caerían eliminadas en la fase de grupos. Definitivamente, sus años dorados ya habían quedado atrás, ya no eran más las potencias mundiales de antes. Más bien selecciones como Alemania, Yugoslavia, Checoslovaquia y la Unión Soviética se perfilaban como las nuevas potencias mundiales. Además, se destaca nuevamente la excelente campaña de los anfitriones, y es que los chilenos, liderados por el mítico Leonel Sánchez, eliminarían a la Unión Soviética en cuartos de final y llegarían hasta semifinales. Mientras tanto, la selección de Brasil pronto demostraría que no dependían solo de Pelé para ser los mejores del mundo, ya que de la mano de otros grandes cracks como Garrincha, Babá y Amarildo, Brasil volvería a vislumbrar con su buen juego y volvería a llegar hasta la gran final, en la cual derrotarían a la gran Checoslovaquia y volverían a salir campeones del mundo. Así es, Brasil conseguía su segundo título mundial de manera consecutiva, confirmando de esta manera que ahora ellos eran los mejores del mundo. Y a estas alturas, eso ya nadie lo discutía.
el mundo del fútbol ya había cambiado muchísimo, y ahora Brasil era el nuevo dominador del fútbol mundial. Luego de 4 años, para 1966, el Mundial por fin se disputaría en el país donde se originó el fútbol, en Inglaterra. Y a pesar que para ese entonces los ingleses habían perdido todo el prestigio que tenían antes por ser los creadores del fútbol, había muchas expectativas por este Mundial, ya que esta vez los ingleses eran los anfitriones y estaban en la responsabilidad de ganar su primer Mundial ante su gente. Pero aún así, el mundo entero estaba más expectante en ver brillar al mejor jugador del mundo, al Rey Pelé. Sin embargo, los defensores rivales de Pelé, tal y como había pasado en el Mundial anterior, se propusieron sacar a Pelé del Mundial. Y es que a Pelé le llovían patadas por todas partes, así que lo volvieron a lesionar. Pelé jugó lesionado casi todo el torneo, y los ingleses que quisieron ver a Pelé terminaron viendo a la verdadera gran figura del Mundial, al portugués Eusebio. La famosa Pantera de Mozambique terminaría atrayendo las miradas de todos los aficionados, pero su figura de goleador terminaría de consagrarse luego de que en el partido definitorio de la fase de grupos ante Brasil, Eusebio le ganaría el duelo al Rey Pelé y lo mandaría a descansar a su casa en la fase de grupos. Así es, la sorpresiva eliminación de la Brasil de Pelé en la fase de grupos fue el gran batacazo del Mundial. Mientras tanto, las selecciones de Italia, Uruguay y España volverían a decepcionar, mientras que Argentina mostró una ligera recuperación llegando hasta cuartos de final. Pero estaba claro que las nuevas potencias aparte de Brasil eran Alemania y la Unión Soviética, quienes volverían a repetir una buena campaña mundialista. Pero no cabe dudas que los grandes animadores de este mundial fue la sorprendente selección de Corea del Norte, que en la fase de grupos, luego de empatarle a Chile, sorprenderían al mundo entero ganándole a Italia y eliminándolos en fase de grupos. Los asiáticos eran de los jugadores más queridos por la afición. Sin embargo, la selección que estaba con la responsabilidad de hacer respetar su casa y hacer respetar su historia era la selección de Inglaterra, y los ingleses, esta vez, no decepcionaron, ya que luego de ganar la fase de grupos y eliminar a la Argentina en cuartos de final, en semifinales chocarían contra la Portugal de Eusebio, y Eusebio era el goleador del mundial, pero los ingleses liderados por el gran Bobby Charlton ganarían 2-1 y lograrían la tan ansiada clasificación a la gran final, en la cual enfrentarían a la selección de Alemania, una Alemania que venía siendo liderada por Helmut Haller, Uwe Seeler y un joven Franz Beckenbauer. Y es que, como lo venimos diciendo, desde que ganó el Mundial de 1954, Alemania siempre se mantuvo entre las mejores selecciones del mundo. Así que en una final muy peleada, que se tuvo que ir hasta los tiempos extras, con un gol muy polémico y con 3 goles del goleador inglés Geoff Corps, Inglaterra por fin lograría la tan ansiada gloria eterna. El país inventor del fútbol se coronaba campeón del mundo por primera vez en su historia. Y lo hacía jugando de local, ante su gente, ante su hinchada y ante todo su país. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70. Luego de 4 años, para 1970, la máxima fiesta del fútbol tendría como nueva sede a México. Así es, el Mundial de México 70 se caracterizó por ser el tan esperado regreso de la selección de Brasil a su mejor nivel futbolístico. Era el tan ansiado regreso del Rey Pelé, pero el Rey Pelé no venía solo, venía acompañado de otros grandes fenómenos que brillaban tanto como él. Grandes figuras como Jairzinho, Rivelino, Gerson y Tostão conformaban una Brasil de oro. Era una Brasil de toque rápido, de gambeta y sobre todo de mucha magia. La magia del juego bonito en su máximo esplendor. Brasil era una máquina. Sus partidos los ganaba enamorando al público mexicano y al mundo entero. Mientras tanto, las selecciones de Alemania y la Unión Soviética seguían demostrando ser de las mejores del mundo. Por otro lado, nuevamente la selección anfitriona volvía a ser protagonista en un mundial. Y es que la selección de México lograría por primera vez en su historia superar la fase de grupos. Pero lo más resaltante fue el regreso de 2 selecciones de antaño a su mejor nivel futbolístico. Uruguay e Italia por fin volvían a dar pelea en un mundial. Especialmente Italia, que liderada por Luigi Riva y Gianni Rivera, ya venían de ganar la Eurocopa de 1968 y que no decepcionarían en este mundial. Sin embargo, en semifinales se enfrentarían a una selección que ya hacía rato que era considerada como una potencia mundial, Alemania. Una Alemania que era liderada por Franz Beckenbauer y el gran Gerd Müller, que además también era el goleador del mundial. Y tras un peleado empate de 1-1 en los 90 minutos, se irían a los tiempos extras.
en donde Italia y Alemania protagonizarían el que muchos consideran como el mejor partido de la historia de los mundiales, el partido del siglo. Y es que en 30 minutos de tiempo extra se dieron 5 goles en situaciones muy cambiantes y con mucho más suspenso que cualquier película de ciencia ficción. Así fue este partido del siglo que lo terminó ganando Italia por 4-3 y accediendo de esta manera a la gran final de un mundial luego de 32 años. En la final se enfrentaría a la mejor selección del mundial, a Brasil, una Brasil que no había tenido muchos sobresaltos para llegar hasta la gran final. Y la verdad es que se esperaba que Italia le diera pelea. Sin embargo, esto estuvo muy lejos de ocurrir. Brasil era pura magia, puro toque, puro talento, el juego bonito en su máximo esplendor. Italia no pudo hacer nada ante esto. Brasil terminó goleando a los italianos por 4-1 y de esta manera se coronaba como el primer tricampeón de la historia de los mundiales. Pelé ganaba su tercer título mundial y para muchos esta selección brasileña de 1970 es considerada como la mejor de todos los tiempos. Luego de 4 años, para 1974, el mundial tendría como nueva sede en Alemania. Y es que desde que ganaron su primer título mundial en 1954, Alemania ha venido siempre siendo protagonista en todos los mundiales, llegando siempre a instancias finales. Por lo que siendo ahora anfitriona, Alemania era la gran favorita a ganar este mundial. Se esperaba una Alemania demoledora. Sin embargo, esto no se vio en la fase de grupos. Una decepcionante Alemania clasificaría segundo en la fase de grupos, justamente detrás de sus hermanos orientales de la Alemania democrática. Mientras tanto, este mundial de 1974 fue sin dudas el mundial de dos grandes revelaciones. La primera de ellas, la sorprendente selección de Polonia, que liderados por las figuras de Grzegorz Lato y Andrzej Sarmacz, mostrarían un alto nivel futbolístico ganándole a la Argentina y también a Italia. Pero no cabe dudas que la selección más sorprendente en este mundial fue la selección de Holanda. Sí, la naranja mecánica que impondría por primera vez el fútbol total, en donde todos atacaban y todos defendían. Nadie evadía responsabilidad. Era un fútbol rápido y muy preciso, muy táctico, muy diferente al juego bonito de Brasil. Esta naranja mecánica era liderada por el gran Johan Cruyff, apoyado por otras grandes figuras como Johan Neeskens, Johnny Rep, Rob Rensenbrink, Ruud Krol, además de otros. Este juego de fútbol total de la naranja mecánica de Holanda arrasaría con todos en este mundial. Terminó humillando a los uruguayos, goleando a los argentinos y sepultando a los brasileños. Así es. Y es que lastimosamente para este mundial, Brasil ya no contaba más con el Rey Pelé, y de los fenómenos que ganaron el mundial de 1970, solo sobrevivían Jairzinho y Rivelino, quienes poco y nada pudieron hacer ante la ahora poderosa naranja mecánica de Cruyff. Holanda era de lejos la mejor selección del mundial, y no tuvo ningún problema para llegar hasta la gran final. Por otro lado, la selección anfitriona, Alemania, había logrado recuperar su mejor juego conforme iba avanzando el torneo, liderada por grandes figuras como Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Paul Breitner, además de otros. Sin embargo, en semifinales se enfrentarían a quienes muchos consideraban como la segunda mejor selección del mundial, a Polonia. Y la verdad es que Polonia venía jugando mucho mejor. Sin embargo, tal y como lo había sido en la final del mundial de 1954, el clima y la naturaleza volvía a beneficiar a Alemania. Y es que en la ciudad de Frankfurt se había desatado una intensa lluvia que había dejado la cancha en un pésimo estado. La pelota se quedaba estancada en los charcos. Esto terminó beneficiando a los Panzers alemanes, quienes ganarían este partido por 1-0 y clasificarían a la gran final. ¡Así es! Y es que a pesar de que Alemania era la anfitriona, Holanda era el gran favorito para ganar esta final. Sin embargo, la jerarquía de los alemanes, que ya tenían experiencia jugando finales, hizo que lograran contener a la poderosa naranja mecánica. Alemania ganaría la final por 2-1 y conseguiría de esta manera su segundo título mundial, y lo hacía jugando en su casa, ante su gente y ante todo su país. Pero por otro lado, los poderosos holandeses perderían su partido más importante. La poderosa naranja mecánica era frenada justo en la gran final. Y es que a pesar de que Alemania era el campeón, no cabe dudas de que la naranja mecánica de Holanda dejaría una huella imborrable en la historia de los mundiales. El fútbol mundial ya no volvería a ser el mismo. Holanda había impuesto un nuevo estilo de juego, el cual sería tomado por el mundo entero a partir de entonces.
Luego de 4 años, para 1978, la sede del Mundial sería en Argentina. ¡Sí! ¡Por fin en Argentina! Una sede que la FIFA le debía al país gaucho desde 1938. Sin embargo, este Mundial estaría nuevamente marcado por el ambiente político, como un remember del Mundial del 34. Esto provocó que dos grandes figuras del fútbol mundial, el alemán Franz Beckenbauer y el holandés Johan Cruyff, renunciaran a participar en este Mundial. Así que Alemania y Holanda se presentarían sin sus grandes figuras. Esto hizo que el desempeño de ambas selecciones fuera muy decepcionante en la fase de grupos. Pero no solo ellos, las selecciones de Brasil y la anfitrión Argentina también decepcionarían en la fase de grupos. Clasificarían con mucho suspenso y sin dejar buenas impresiones. Caso contrario era el de la selección de Polonia, que volvía a vislumbrar en este mundial, tal y como lo había hecho en el mundial anterior. Mientras que la sorprendente selección de Perú, que era liderada por el gran Teófilo Cubillas, se perfilaba como la gran animadora y la gran sorpresa de este mundial. Venían de ganar la Copa América de 1975 y habían completado una excelente fase de grupos. Pero la mejor selección de la fase de grupos era sin dudas la selección de Italia, que era liderada por Roberto Bettega y un joven Paolo Rossi. Habían ganado todos sus partidos y sorprendentemente se convertía en la gran candidata junto a Polonia y también Perú. Sin embargo, todo esto cambiaría para la fase final. Contra todo pronóstico, las selecciones que habían decepcionado en la fase de grupos despertarían y se destaparían con todo en la fase final. Holanda volvería a convertirse en la naranja mecánica del mundial anterior. A pesar de no contar con su gran estrella Johan Cruyff, volvió a sembrar el miedo. Las figuras de Johan Neeskens, Rob Rensenbrink, Johnny Rep y Ruud Krol, esta vez, eran reforzadas por otras figuras como Ernie Brands y los hermanos mellizos Willy van de Kerkhoff y René van de Kerkhoff. Así que tras golear 5-1 a Austria y 2-1 a Italia, eliminarían también a la campeona vigente Alemania y contra todo pronóstico, clasificarían a la final. Mientras tanto, las selecciones de Argentina y Brasil también despertarían y contra todo pronóstico eliminarían a Perú y también a la favorita Polonia. ¡Así es! Los anfitriones argentinos, que eran liderados por el gran Mario Kempes, Leopoldo Luque, Daniel Pasarela, entre otros, terminarían clasificando a la final por diferencia de goles, gracias a una polémica goleada de 6-0 sobre un ya eliminado Perú. Así es como llegaría Argentina a la gran final, en donde en medio de una cantidad de papelitos picados que llovían en el estadio y que había sido principal característica en este mundial, enfrentaría a una Holanda que, sin tener a su gran estrella Johan Cruyff, se les habían arreglado para llegar a esta final con mucho más sufrimiento que el mundial anterior. Así y todo, era una final inesperada, pero ambas selecciones habían ido de menos a más, eran los justos finalistas, y en una final muy peleada que se tuvo que ir hasta los tiempos extras, de la mano de su máxima figura, Mario Kempes, lograría su tan ansiado primer título mundial. Argentina acabaría con tantos años de fracasos y por fin se coronaba campeona del mundo, y lo hacía en su casa, ante su gente, ante sus hinchas, ante todo su país. Mientras tanto, los holandeses no pudieron tomarse la revancha. Volvían a quedarse en las puertas de la gloria. Para muchos, eran los mejores del mundo, pero no lograban demostrarlo en las finales. Luego de 4 años, para 1982, la sede del Mundial sería España. Así que para el Mundial de España 82, la FIFA decidió ampliar el número de selecciones participantes. De 16, pasarían a participar ahora 24 selecciones. Sin embargo, a pesar de la ampliación de cupos, el gran ausente en este Mundial sería la selección de Holanda. Sí, la naranja mecánica de Holanda brillaría por su ausencia. Por otro lado, la fase de grupos en el Mundial de España 82 fue muy decepcionante. Las grandes potencias mundiales no estaban en su mejor nivel. Selecciones como Alemania, Argentina, Italia, Francia y la misma anfitrión España pasarían la fase de grupos sin brillantez y con mucha polémica. Mientras tanto, Inglaterra, sin brillar tanto, por lo menos lograba ganar todos sus partidos. Pero la selección que sin dudas estaba jugando a un gran nivel y con mucha brillantez era la selección de Brasil. Así es, la magia del juego bonito había vuelto. Esta vez, Brasil era liderado porque muchos consideraban el nuevo Pelé, el gran Zico. Y a Zico lo acompañaban otras grandes figuras como el gran Sócrates, Falcao, Serginho, además de otros. Así que rápidamente Brasil se convertía en la gran favorita a ganar este mundial. La Brasil de Zico y compañía estaba vislumbrando en este mundial. Y es que tanto era el buen juego de Brasil que ya muchos la consideraban como la mejor selección de la historia, incluso por encima de la Brasil de Pelé.
campeona del Mundial de México 70. Sin embargo, para la fase final, tal y como había ocurrido en el Mundial anterior, las potencias que habían decepcionado en la fase de grupos despertarían y se destaparían con todo en la fase final. Despertaría Francia, que era liderada por el gran Michel Platini. Despertaría Polonia, que ahora era liderada por el Zbigniew Boniek, sumado a la experiencia de Gregor Slat. Pero también despertaría Alemania, quienes venían de superar la fase de grupos de manera muy ajustada y con mucha polémica. Contra todo pronóstico, eliminarían a la sólida selección de Inglaterra y también a la selección anfitriona de España. Pero sobre todo, despertaría también la selección de Italia, quienes en la fase de grupos no habían ganado ni un solo partido, pero en las fases finales eliminarían a la vigente campeona, a la Argentina de Mario Kempes y de un joven Diego Armando Maradona. Y señores, lastimosamente, y con lágrimas en los ojos lo digo, eliminarían también a la gran favorita del mundial, a Brasil. El fútbol de la alegría también puede pasar a la total tragedia. El mundo entero lloraría la trágica eliminación de la que se suponía iba a ser la mejor selección de la historia. La mágica Brasil de Zico se despedía siendo eliminada por una Italia que había sido un desastre en la fase de grupos y no gustaba a nadie. Los 3 goles de un hasta entonces muy criticado Paolo Rossi hacían llorar al mundo entero. Esta sería quizás la eliminación más dolorosa de la historia de los mundiales. El italiano Paolo Rossi se convertía en el villano del mundial. Y es que a raíz de esta triste eliminación de Brasil, el resto del mundial parecía perder interés. Los italianos parecían ganarse el odio del mundo entero. Sin embargo, Paolo Rossi le gritaría al mundo entero que este era su mundial. En semifinales, eliminaría a la otra gran favorita, a Polonia, con otros 2 goles de Paolo Rossi, y de esta manera clasificarían a la final. Mientras tanto, en la otra semifinal, Francia y Alemania nos regalarían uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales, ya que luego de empatar 1-1, se irían a tiempo extra, en donde el hombre más odiado de este mundial, el arquero alemán Harald Schumacher, le lanzaría una patada voladora al francés Battiston. Lo dejaría inconsciente. Schumacher debió ser expulsado, pero el árbitro ni siquiera le cobró falta. Es más, a pesar de la suma gravedad de la situación, Schumacher quería seguir jugando. Mientras el francés Battiston era trasladado al hospital, el mundo entero odiaba a Schumacher, así que la Francia de Michel Platini conseguiría ganar cómodamente 3-1. Sin embargo, los Panzers alemanes, liderados por el gran Karl-Heinz Rummenigge, lograrían empatar 3-3, así que se irían a la tanda de penales. Y es que el destino hizo que el gran villano del mundial, Harald Schumacher, se convirtiera en el gran héroe de su país, atajando 2 penales. Alemania ganaría los penales y eliminaría a la favorita Francia en semifinales y accedería a la gran final. Y es que solo el fútbol puede convertir a un hombre en villano y héroe a la vez. Así que de manera insólita y contra todo pronóstico, la final del Mundial de España 82 sería protagonizada por las 2 selecciones más criticadas y más abucheadas de todo el mundial. La historia de los mundiales nos enseñaría entonces que a las grandes potencias nunca se las da por muertas. A veces suelen estar dormidas, pero cuando despiertan son muy feroces. Sin embargo, como lo dijimos antes, este mundial, que parecía ser del brasileño Zico, terminó siendo el mundial del italiano Paolo Rossi, que en menos de una semana pasó de ser el villano más odiado y destructor de la magia del fútbol a ser el gran héroe, querido y reconocido como campeón mundial. Italia le ganaría 3-1 a Alemania en la final y se coronaría campeona del mundo después de 44 años. Conseguía su tercer título mundial. Y un criticado Paolo Rossi se convertiría en una de las máximas leyendas de la historia de los mundiales. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86. Luego de 4 años, para 1986, el Mundial se volvería a realizar en México. Así es, así que para el Mundial de México 86, la línea de las potencias dormidas en la fase de grupos aún seguía vigente, ya que selecciones como Alemania, Inglaterra y hasta la misma campeona vigente Italia volverían a decepcionar en la fase de grupos. Sin embargo, otras selecciones como Brasil, España y la Unión Soviética, y sobre todo Francia, que tenía el mejor jugador del mundo, el gran Michel Platini, ya se perfilaban como las favoritas, mientras que la selección de México volverían a hacer un buen papel como anfitriones. Unido por un balón. Pero habían 2 selecciones que estaban sobresaliendo mucho más por su buen juego. Una de ellas era la selección argentina, que liderada por el gran Diego Armando Maradona, estaban dejando una buena impresión en la fase de grupo. Pero sobre todo, estaba la sorprendente selección de Dinamarca, que era liderada por el Jair Larsen, Michael Laudrup, Jesper Olsen, entre otros,
que luego de una histórica goleada de 6-1 sobre Uruguay, le ganarían a Alemania y con mucha contundencia por 2-0. Dinamarca era la gran animadora y la gran sorpresa de este mundial, incluso ya se perfilaba como favorita. Sin embargo, como ya parece ser una constante en los últimos mundiales, las potencias dormidas en la fase de grupos despiertan en la fase final. Inglaterra y Alemania despertarían y comenzarían a avanzar en el torneo. Los favoritos Francia, Argentina y Brasil también avanzaban. Sin embargo, la gran sorpresa sería la estrepitosa caída de los daneses en octavos de final. La favorita Dinamarca caía 5-1 a manos de España. El español Emilio Butragueño marcaría 4 goles y se tiraba abajo a la mejor selección del mundial. Los grandes animadores de Dinamarca se irían goleados a su casa. Por otro lado, la gran sorpresa de las fases finales sería la sorprendente selección de Bélgica, que liderada por Nico Claesen, Jan Sulemans y un joven Enzo Cifo, eliminarían a la Unión Soviética y también a España para lograr así llegar a semifinales. Mientras tanto, en cuartos de final, Brasil y Francia empatarían 1-1, así que se irían a los tiempos extras, en donde la gran estrella brasileña, el gran Zico, fallaría el penal que le pudo haber dado la clasificación a semifinales. El gran arquero francés, Joel Banks, se convertiría en la gran figura de la tarde, ya que luego de atajarle el penal a Zico en los tiempos extras, en la tanda de penales, atacaría otros 2 disparos, y con ello, le daba la clasificación a Francia a las semifinales del Mundial. Sin embargo, este Mundial nos tendría guardado una sorpresa mucho más grande. Si bien es cierto que Diego Armando Maradona le estaba rompiendo en este Mundial como uno de los mejores del torneo, en el partido de cuartos de final contra Inglaterra, Maradona se transformaría sencillamente en el mejor jugador de la historia de los Mundiales. Argentina jugaba en torno a Maradona, era el gran líder del equipo en todo aspecto, y contra Inglaterra marcaría el mejor gol de la historia de los mundiales. Su nivel de juego no era mágico ni excelente, sino que era muy superlativo. Si a la Argentina le había ido muy bien en la fase de grupos, en las instancias finales terminaría de explotar todo el talento superlativo del gran Diego Armando Maradona. El 10 estaba endiablado, era intratable. Sus 2 goles a Inglaterra en cuartos de final y sus otros 2 goles a Bélgica en semifinales le dieron a la Argentina el pase a la gran final. Argentina, Argentina, Argentina. Mientras tanto, nuevamente Alemania, en medio de las críticas, volverían a caer antipáticos en este mundial. Esta vez eran liderados por el gran Lothar Matthaus y Rudi Völler, además de la experiencia de Rummenigge y el polémico arquero Harald Schumacher. Así que los alemanes, otra vez, le amargarían la fiesta a los anfitriones, ya que por penales, eliminarían a México en cuartos de final. Y luego sorprenderían al mundo entero, eliminando a la otra gran favorita a ganar este mundial, a la Francia de Michel Platini. Y cuando todo el mundo esperaba ver una final entre el mejor jugador del mundo contra el mejor jugador del mundial, otra vez y contra todo pronóstico, los Panzers alemanes volverían a caer antipáticos y llegarían a la gran final. Pero estaba claro que Argentina tenía al nuevo dios del fútbol. Y es que el fútbol se juega con un equipo de 11 jugadores, pero esta Argentina era un equipo de Maradona y 10 más. Los Panzers alemanes dieron pelea hasta el final, pero la Argentina liderada por Diego Armando Maradona ganaría por 3-2 y se coronaría por segunda vez como campeones del mundo. No cabe dudas que el Mundial de México 86 fue el Mundial que vio brillar al mejor jugador de la historia de todos los mundiales, el Mundial de Diego Armando Maradona en su máximo esplendor. Luego de 4 años, para 1990, la nueva sede del Mundial volvería a ser Italia. ¡Así es! Sin embargo, el Mundial de Italia 90 se caracterizó por el gran dominio del juego defensivo. Lamentablemente, este cuestionado estilo provocó que este sea el Mundial con menos goles en la historia de los Mundiales. Se vio menos juego, menos atrevimiento, muchas excepciones y mucho 0-0. Selecciones como Brasil y la anfitriona Italia habían logrado redondear una buena fase de grupos, pero lo harían con cortas victorias de apenas 1-0. Por otro lado, había muchas expectativas por el regreso de una nueva versión de la naranja mecánica de Holanda, ya que venían de ganar la Eurocopa de 1988. Sin embargo, Holanda junto a Inglaterra lograrían a duras penas superar la fase de grupos. Incluso la misma campeona vigente, Argentina, también decepcionaba en la fase de grupos, ya que clasificarían como terceros. El gran Diego Armando Maradona estaba lesionado, pero como dijimos, Maradona era el líder no solo de la selección, sino también de todo el plantel argentino. Maradona no estaba dispuesto a perderse este mundial, así que jugaría lesionado durante todo el torneo. Sin embargo, contra todo pronóstico,
La mejor selección de la fase de grupos terminó siendo Alemania. Alemania, que solía dormirse en la fase de grupos y despertar recién en las fases finales, para este mundial comenzaría goleando sus primeros partidos. Liderados por el gran Lothar Matthaus, Rudi Völler y Jürgen Klinsmann, los alemanes se perfilaban como favoritos. Pero la gran animadora del torneo era sin dudas la sorprendente selección de Camerún, quienes liderados por el mítico Roger Milla lograrían llegar hasta cuartos de final. Mientras tanto, como era costumbre, Alemania sufría, pero al final siempre ganaba e iba avanzando en el torneo. En octavos de final, eliminarían a la favorita Holanda. Los holandeses, eliminados tempranamente, terminarían como la gran decepción de este mundial. Por otro lado, la selección de Inglaterra lograría despertar en las fases finales. Liderada por el gran Gary Lineker, también iba avanzando en el torneo. Mientras que la selección anfitriona de Italia, que era liderada por el gran Salvatore Schillaci y un joven Roberto Baggio, también lograría seguir avanzando en el torneo. Mientras tanto, en el partido de octavos de final de Brasil y Argentina, los brasileños bailarían a los argentinos durante todo el partido. Fueron inmensamente superiores, pero no hacían goles, el marcador seguía 0-0. Así que la respuesta de los argentinos fue la clásica de goles que no haces, goles que te hacen. Así que en un certero contragolpe apareció Maradona, gran pase para Canilla y gol, y adiós Brasil. El partido fue tan raro como este mundial. Argentina, como campeona vigente, había sido humillada por Brasil, pero al final ganaron, y eso era lo más importante. Y es que la Argentina, que ya no contaba con la brillantez del mundial anterior, debido a la lesión de Maradona, volvería a ser protagonista en este raro mundial. El tobillo inflamado de Maradona no impidió que volviera a brillar en este mundial, acompañado de otras figuras como Jorge Burruchaga, Claudio Canilla y el arquero Sergio Goycochea. Argentina, a base de garra, pasión y mucha gallardía, lograría seguir avanzando en el torneo. En cuartos de final no le pudo ganar a Yugoslavia, pero los eliminarían en la tanda de penales. Gracias a la heroica actuación de su gran arquero Sergio Goycochea, clasificarían a semifinales, en la cual enfrentarían a los anfitriones, a la selección de Italia. Así que tras empatar 1-1, Argentina volvería a ir a la tanda de penales, en donde el gran arquero Sergio Goycochea se convertiría en la gran figura de este mundial. Argentina ganaría los penales, otra vez gracias a las atajadas del gran arquero Sergio Goycochea, y de esta manera volverían a la gran final del mundial. Mientras tanto, en la otra semifinal también habría penales. Inglaterra y Alemania empatarían 1-1, y como siempre, para los Panzers alemanes, llegar a la tanda de penales es sinónimo de lograr la clasificación. Los alemanes siempre ganan los penales. Así que para la final del Mundial de Italia 90, sería la primera vez que las dos selecciones finalistas llegaban a esa instancia mediante la tanda de penales. Las fuertes pifias de los hinchas italianos hacia los argentinos eran respondidas por Maradona de esta manera. Y es que como reflejo de lo que fue este raro mundial, la final también fue muy conservadora y muy carente de emociones. Al final, Alemania ganaría por 1-0 con un polémico penal convertido por Andreas Brehme. Alemania, que había sido subcampeona de los últimos dos mundiales, por fin se tomaba revancha y se coronaría campeona del mundo, y conseguía de esta manera su tercer título mundial. Los alemanes festejaban, pero la FIFA tenía que tomar medidas. Un mundial tan raro y con tan pocas emociones como este no se podía volver a repetir.